Bueno, pues buenas tardes a todos. Lo primero, muchísimas gracias por la asistencia, tanto a los que estáis por aquí por la sala como a los, si se nos ve, la gente que está conectada. ¿Se sabe cuánta gente está conectada? 35. Bueno, pues, y aquí en la sala, más o menos. Bueno, pues mira, estamos aquí. 85, 35. Bueno, unas 60 70 personas, pero bueno, que para nosotros creo que es un récord porque por la premura con la que se ha hecho y para ser la primera vez creo que nos podemos dar por contentos. Esperamos que además a lo largo de la tarde pues se vaya incorporando más gente. Lo primero, presentarme por si alguien no me conoce, soy Quino Fernández y estoy en Málaga. Actualmente soy el presidente en funciones hasta que la nueva junta empieza a funcionar a partir de mañana. Y bueno, tengo el dudoso honor de abrir las jornadas estas que hemos preparado un poco deprisa, pero con todo el cariño y que esperamos que salga muy bien. Digo el dudoso honor porque lo de hablar en público no es lo mío, aunque muchos sabéis que hablo mucho, pero no, mi especialidad no es hacerlo en público, así que me perdonaréis si me atraganto o me encaquillo en algún momento. Bueno, como decía, quería presentar estas primeras jornadas que, bueno, nacieron de la idea de darle un poco más de contenido a la asamblea que ya habíamos preparado, que habíamos preparado además un sistema novedoso online para que pudiera asistir la gente en streaming desde sus casas y la votación también online. Entonces ya pues nos vinimos arriba un poquito y dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos unas jornadas también? Sí, total. Entonces, de ahí salen estas jornadas de esta tarde de sábado. Y bueno, el tema que le queríamos dar un contenido, pues le dimos alguna vuelta y al final pues pensamos en ese título que os ha aparecido en la convocatoria, que era, bueno, pues el nuevo paradigma en el sector de la óptica, en relación sobre todo, claro, a las ópticas pequeñas, que es lo que todos los que estamos aquí, los asociados, básicamente tenemos. Bueno, voy a hacer una introducción, espero que rápida, porque al final me he alargado mucho en las diapositivas y no lo tengo muy preparado, pero quería tener algo así de referente y de charla un poquito sobre el tema del paradigma, así que voy a intentar dar un poco una vuelta a eso. Si hablamos de paradigma, pues ahí lo tenéis puesto. Básicamente la pregunta sería, ¿es un paradigma que es un modelo, es un proceso, es una realidad? Las diapositivas no pasan. Bueno, lo que pasa es que debería pasar con el... A ver, presentación con diapositiva, a eso ya le hemos dado... Vale. Sí, lo que pasa es que queríamos quitar un poco toda la parte de alrededor, pero yo creo que por las conexiones con Zoom y demás, pues la verdad es que no hemos sido capaces. Bueno, lo dejamos aquí que se ve más o menos bien. Preguntaba, os decía, paradigma, que es un modelo, es un proceso, es una realidad. Si preguntamos, por ejemplo, aquí en la sala, ¿alguien se anima? ¿Qué opináis? A ver, modelo, proceso, realidad. ¿Alguien se anima a decir que es un paradigma? Nada. Ah, o sea, después no habéis venido preparados. Bien, yo tampoco. Bueno, en realidad os aseguro que si lo pensáis un poquito despacio y decís, un modelo, un paradigma, si es un modelo que más o menos pues, de organización, es un proceso, sí, porque es lo que está pasando un poco durante en nuestro entorno, en la realidad. Entonces, en principio, pues básicamente podríamos decir que es eso, ¿no? Pero en realidad deberíamos entender el paradigma como un fenómeno, una
definición triuna, es decir, tendríamos que tener una definición que englobe a las tres. El concepto triuno, si a alguno le suena de neurología y de neuromarketing, está muy de moda, bueno, pues es aunar un poco por sí mismo cada una de las partes, pues no funciona bien y necesitamos un poco unirlas, ¿no? Entonces, me marca una cosa así especial de ponente americano, que no sé si me saldrá, pero quería pediros participación para hacer un juego. ¿Os animáis a poneros de pie? Pues venga, vamos a despertarnos un poquito. Bueno, es un ejercicio en 3 pasos que hay que hacer relativamente rápido. No penséis mucho porque se trata de hacerlo automáticamente, ¿vale? Lo primero que quiero es que estiréis el brazo, ¿vale? Con los dedos estirados también. En segundo lugar, quiero que cerréis todos los dedos menos el índice, ¿de acuerdo? Y en tercer lugar, quiero que me digáis rápidamente qué es lo que veis. ¿Qué veis? ¿Qué veis? Vale. Podéis sentaros, podéis bajar. ¿Qué es lo que veis? He oído dedos, he oído techo y a mí, ¿no? Básicamente yo creo que han sido los 3 grupos un poquito mayoritarios de respuestas. Ahora la pregunta sería, ¿qué es lo que habéis visto? ¿Lo de la derecha, un dedo? ¿O realmente habéis visto techo, focos, luna? En fin, se puede ver cualquier cosa. Realmente lo que dice un poco, lo que la moraleja, digamos, nos viene a decir es que cuando uno, digamos, señala el universo, el espacio, tienes todo para mirar, normalmente tendemos a quedarnos en ver solamente el dedo. Y eso es lo que pasa un poco con la definición que os decía antes. En vez de ser una visión triuna, una visión completa, una visión general de lo que está pasando, del entorno, de tal, y qué modelo, proceso, tendemos a quedarnos muchas veces con una. ¿Cuál? Pues depende un poco de la persona y depende un poco del individuo y de la situación en la que nos pille y de cosas muy particulares, muy interiores. Pero el resultado es que al final tenemos una visión muy de túnel, muy de un elemento en concreto. ¿Vale? Por eso, en diversos debates sobre el nuevo paradigma nos encontramos pues eso, con diferentes grupos de opinión, pero grupos de opinión con una opinión común. Ha habido gente de dedo, gente de techo, gente de tal, pero al final, pues poca gente tiende a tener una visión global del elemento. Como decía, paradigma. Pues volvemos un poco al inicio, es un modelo, entonces, es un proceso, es una realidad. Hay gente que solo ven pues, el paradigma como una realidad. Ahora, lo que hay ahora es inmutable. Lo que nos pasa está ahí y tal. ¿Y qué reacción? Pues claro, el paradigma lo que supone es que mires un poco el entorno y luego reaccionamos sobre él. ¿Y cuál es la reacción que suele tener este grupo? Pues protestar o defenderse. Porque la situación es tan abrumadora, es una realidad tan inmutable que pensamos que no se puede cambiar. Entonces, nos manifestamos, protestamos, insultamos, pataleamos, hacemos lo que sea, pero realmente no estamos haciendo nada para influir porque internamente pensamos que no se puede. Hay otro grupo de gente que piensa que realmente pues lo percibe como un modelo impuesto. O sea, alguien, unos entes perversos, como se ha puesto ahí, nos vienen a decirnos qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer y a qué hora lo tenemos que hacer, ¿no? Y ya te digo que ahí ya pues le ponemos cuernos y patas y tal, pues que sea el capitalismo, la globalización, las multinacionales, a internet, a quien pase realmente en un momento en el que nosotros consideremos pues, bueno, que tenemos que ponerle cuernos y patas a esas personas, ¿no? Y bueno, contra ellos lo que hay es reacción, pero una reacción de agresividad, de defensa-ataque, pero realmente sin tampoco sentarnos a ver qué es lo que pasa y sin hacer algo constructivo que genere pues, un cambio del paradigma, que es al final lo que estamos intentando, ¿no?
o lo que nos interesaría. Luego hay otra gente que lo ve como el paradigma como un proceso, una cosa que está en movimiento, es decir, la tecnología. Cambia la tecnología, cambia Internet, y es que nos adelanta. Y además es que va tan rápido que dices, es que no me da tiempo, es que me levanto por la mañana y digo, venga, voy a hacer esto y tal, y ya ha cambiado. Lo que estaba viendo no vale. Entonces, ya como momento que dices, mira, no soy capaz de seguirlo, de medirlo, de evaluarlo, ni por supuesto de afrontarlo. Por lo tanto, ¿cuál es la relación que tiene este grupo? Pues inmovilismo y muchísima frustración. Es decir, estoy quieta, es que da igual, es que haga lo que haga, al final esto va por libre y no voy a poder hacer nada. Me quedo en mi casa, pero claro, contento precisamente no. Bueno, lo cierto es que todos estamos en lo cierto y todos estamos equivocados. O sea, realmente, si vemos estas visiones individuales, cualquiera de ellas realmente tiene un pozo de verdad. O sea, no es cierto que estamos totalmente equivocados, pero es cierto que tampoco tenemos la verdad. Un símil muy parecido a esto es la teoría de las inteligencias múltiples. No sé si la conocéis, pero bueno, es una teoría que viene a decir que la inteligencia, cuando decimos, mira, esta persona es inteligente o no es inteligente y tal, que sería esa visión de dedo que estamos hablando antes, ha quedado, digamos, superado por una visión en la que hablamos hasta de 8 inteligencias. Hay diferentes corrientes y tal, pero vamos, más o menos están admitidas esas 8 inteligencias, matemática, lenguaje, introversión, extroversión, naturaleza. Entonces, lo importante de esta teoría no es el número ni la especificación, sino que el conjunto de todas esas inteligencias es lo que es interesante. Es decir, a la hora de valorar a una persona, evaluar un proceso, lo que sea, te coge todo el quesito. Lo importante básicamente es que cumplas de alguna forma en todas las inteligencias. O sea, si tú eres súper destacado en alguna o en varias, pero te faltan otras, realmente no puede decirse que es una persona válida o inteligente, mientras que al revés, una persona que cumpla todas con unos niveles relativamente razonables, en realidad sí podemos decir que cumple. Luego, lo importante es la suma de todas las partes y no mirarlo de forma individual, sino mirarlo como la suma de esas partes, que es mucho más potente que cada una de ellas por separada, ¿no? Incluso aunque las veamos, aunque en esa visión digamos, uy, sí, veo los elementos, pero que la suma de todos esos elementos de forma universal o común es mucho más potente que los elementos en sí. Entonces tenemos que intentar, pues eso, apuntar a la luna y alcancemos las estrellas, ¿no? Bueno, pero ¿cómo nos afecta? O sea, yo había hecho la presentación básicamente hasta aquí para que la gente se situara un poco en lo de paradigma, pero luego a mí siempre me pasa una cosa cuando venga a reuniones de este tipo y tal, es que todo el mundo sabe el problema y no, está claro y tal, si está ahí, sobre todo a todo lo pasado, pero casi nadie da soluciones ni dice, bueno, cosas positivas o interesantes que podamos realmente aportar en general, ¿no? Entonces, bueno, no solamente quería decir un poco en lo que quizá nos equivoquemos, que tenemos esa visión un poco de túnel o esa visión única y que tal, y que hay que mejorar y eso, bueno, que lo tenemos, pero quería profundizar un poquito más. Entonces, bueno, los ópticos optometristas tenemos claro que somos todos científicos y muy técnicos y tal, nada, ninguno somos tenderos. Y bueno, entonces he ido un poco a la definición de paradigma científico, que bueno, se basa básicamente en establecer todo aquello que debemos observar, en segundo lugar, definir qué preguntas tenemos que desarrollar para a su vez tener respuestas correctas. Eso parece que es una tontería, pero es muy importante. Muchas veces, no, si yo analizo y tal, bueno, analizar lo que quieres, no, me hago preguntas y me cuestiono las cosas, pero tendemos a cuestionarnos y a preguntar cosas sobre las que ya tenemos la respuesta preconcebida y que no es exactamente lo que tendríamos que preguntarnos. Científicamente habría que buscar preguntas que sean interesantes para obtener respuestas que además sean ciertas, no vale lucubrar, no, pero yo creo que... Y sobre el propósito que nos interesa. Y en tercer lugar, tenemos que marcar pautas para interpretar las respuestas obtenidas.
Y esto es científico, esto nos podemos sentar y debatir todo lo que queramos, pero también podemos hacer un grupo de trabajo y decir, establecer eso, generar un guión y sentarnos para decir, mira, queremos cambiar el paradigma que tenemos, vale, exactamente qué es lo que queremos cambiar, cómo vamos a cambiarlo, de qué manera y tal, y lo vamos a hacer mediante estas pautas. Personalmente tengo una visión muy comercial, empresarial, como queráis decirlo. Yo sí digo, tengo en mi LinkedIn y por ahí en algún perfil, como que soy tendero. Entonces yo tengo una visión muy comercial, pero no solo de la óptica, sino de la vida y en general de todo. Y pienso que nuestro trabajo y todo, básicamente toda la vida se basa en comprar y vender, incluidos los servicios profesionales y los servicios sanitarios. Y es en realidad, para mi gusto, el motor de la sociedad avanzada. O sea, si no hubiese intercambio, compra, venta, no de personas, pero sí de los servicios de esas personas, de las habilidades, de los productos y demás, realmente las sociedades no avanzan. Si seguimos en el cambalache o no hay nada que realmente comprar y vender, al final es una sociedad que está parada. Bueno, como digo que tengo una visión más social, pues también fui a buscar un poco una visión más social del concepto de paradigma más social, ¿no? Y en las ciencias sociales, cuando se habla de paradigma o tal, se ve siempre muy vinculado al concepto de cosmovisión. Un poco enlaza también con lo que os decía del dedo y el escenario que hay detrás, ¿no? Todo lo que hay detrás. ¿Vale? Y se emplea para mencionar todas aquellas experiencias, creencias, vivencias y valores, y las he puesto muy negritas, muy subrayadas y tal, porque frente a lo científico que es, vamos a analizar y a desguazar y tal un poco lo que hay, la cosmovisión es mucho más social, es todavía mucho más amplia, mucho más infinita. Entonces, por ejemplo, discuto mucho con la gente y les pregunto y tal, y es que no solemos tener en cuenta, por ejemplo, al cliente final, aunque creamos que sí, cuando, por ejemplo, hablamos del mercado y hablamos del sector óptico, realmente casi nunca aparece la figura de los clientes, del paciente. Y es increíble. O sea, sí, básicamente el grueso de los cambios de paradigma que se están produciendo los producen ellos. Normalmente, proveedores, sociedad, política, todo va digamos, a acabar nada detrás de lo que hace la gente, la sociedad en sí, que se mueve de forma un poco automática. Por lo tanto, tenemos que mirar esas experiencias, esas creencias, evidencias y esos valores de la gente de la calle y de lo que está haciendo ahora mismo la gente. ¿Por qué repercuten y condicionan el modo en que una persona o grupo ve la realidad y actúan en función de ella? Es decir, tenemos que ver esos valores y tal, porque eso es lo que nos dice realmente esas personas, cómo ven la realidad. Esa es, como la veamos nosotros, como interpretemos, con una medición científica, con una estadística, todo eso está muy bien. Pero al final, el que te dice cómo ve la realidad es estamos hablando de negocios, el que te va a comprar y te va a decir qué quiere comprar, cómo lo quiere comprar, de qué manera, cómo lo quiere financiar, dónde lo quiere, cómo quiere comprarlo, que se lo manden, y eso que te va a marcar eso. Entonces, puedes discutir de muchas cosas, pero si no miramos eso y no nos enteramos de que son los que marcan la pauta, estaremos muy perdidos. Bueno, y por lo tanto definimos que un paradigma es la forma, o podríamos decir, después de todo lo que hemos estado hablando, que es la forma en que se ve el mundo, es un modelo que está siempre cambiando, luego es un proceso que vivimos y sufrimos día a día como algo inmutable, porque nos afecta, nos levantamos por la mañana y está ahí, y que nos obliga a interactuar con él. ¿Con qué modelos? Siempre de forma también universal, huida, ataque o parálisis. En resumen, si consideramos la teoría triuna de este paradigma y mediante un pensamiento único, tenemos que observar y preguntarnos de manera única sobre el proceso del nuevo modelo de paradigma que ya tenemos. Es decir, como decía antes,
visión única, pensamiento único de todos esos elementos con una visión, sin embargo, global, pensamiento único, pero con visión global, no miope, para ver el proceso del nuevo modelo de paradigma que ya a su vez tenemos aquí. Luego tenemos que estar haciendo cosas nuevas sobre algo que está cambiando, pero que en realidad nos afecta todos los días. Si lo pensamos es lo que nos pasa todos los días. Nos levantamos por la mañana, el negocio está funcionando, la empresa está funcionando, pero a la vez constantemente pasan cada los 5 minutos que abrimos la puerta 40.000 cosas y tenemos que perseguirlo. Y bueno, es a su vez con unos condicionantes que no siempre son los que nos gustan.
Ahora en principio se queda aquí. Pero yo lo puedo tener aquí delante. ¿Eh? Hola, hola. ¿Se supone que desde ahí salgo? Porque este es para este. ¿Cómo? ¿Tienes una botella por ahí? Te dejo Cogido una. una mesa. Te dejo una por aquí. Deja una por aquí, sí. Bueno. Ahora podemos salir. ¿Y quiere abrirla? Quiero que se te vea cómo estaba antes. Presentación. Ahí. Y ahora. Mira que tengo un micrófono pequeñito así y me lo he dejado. Vale, aquí están todos. Otra cosa, a ver, voy a subir a lo mejor el volumen mío. Ahora en principio, ¿estáis oyendo algo? ¿Que me escucha? Antes a Ramón se le oía aquí por los bajos, estaba como aquí. Está encendido, ¿no? Habrá que encender el micro. No, pero este no. Hola, 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 hola. Tú si estás hablando, No sale. ¿Por dónde sale? debería salir por este. ¿Y este está habilitado también? No, porque se supone que tiene que estar, ¿no? Porque este tiene que darle el audio a este, ¿no? Que es el que tiene la... Hacer clic para incorporar audio. Hola. Hola, buenas tardes. Hola. No se ve en la organización. A ver, ¿qué más tenemos? Bájale el volumen. Bájale el volumen. Hola. Hola. A ver, por favor. Baja el volumen a este. A ver si está acoplando antes. Antes no bonito. No, no. ¿Ahora? ¿Me escucha? Hola, buenas tardes. Técnico de sonido en la sala, por favor. Bien.
¿Cómo bajamos? ¿Aquí te has tenido? Pues ese ya se lo hemos quitado. ¿Hola? ¿Hola? ¿Ahora? A ver, probando. El micrófono está apagado. A ver si me escucharía. Está por ahí. Es que hay alguien con el todavía. Hola, ¿qué hay? Buenas. Sí, pero de viva voz. El problema es la gente de casa, ¿no? Esto está apagado. Este está apagado. ¿Hola? ¿Hola? ¿Y ahora? ¿Me pone el micro este? Estaba mejor. Sí, pero es que no se te oía. Al lado mío. Acá, espera ahí. ¿Hola? ¿Se me escucha? ¿Hola? ¿Me escucha? Sí, aquí otra vez sí. ¿Sí? ¿Sí? Entonces estaba abierto el de... ¿Hola? ¿Me escucha? ¿Sí? ¿Sí? No voy a tener yo tanta voz. Para que se te vea. Ajá. No, es este otro, ¿no? Estarme quieto, eso, eso es un reto complicado, ¿eh? Vale. Y por cierto, nos están trasteando la pantalla. ¿Alguien está jugando con el Zoom? No conseguimos quitar eso. ¿Hay alguien que maneje bien el PowerPoint? Compartir pantalla. El verdecito de abajo. Compartir pantalla. Compartir pantalla. Ese abajo en tu pantalla. En tu pantalla. No, el verde no, ese es para compartir con Zoom. No, ese no. Es que como está un ordenador compartido con el otro y tal, creo que es que no funciona igual. ¿No has podido cargar? Ala. ¿Qué? Que borra lo verde. No, Se no. borra desde el Zoom. ¿El qué? Las rayas verdes. Sí. Se borra desde el Zoom. Bueno, la verdad que lo he borrado. Lo que quiero es que no haya un tío trasteando la Ah, presentación. eso ya es otra cosa.
¿Pero qué hago? ¿Pero me salgo o qué? No. En más a lo mejor. Y espérate, porque ahora no pasa las diapositivas. Dale F5. Espera. Lo poco que sé de PowerPoint es que dándole F5 lo ves a pantalla completa. Esto es un Mac, ¿eh? Vale. Pues no, eso será función F5. Es esta. Pero si, No, es si que tiene pantalla completa ahí. Vale. Es que ya te digo que por alguna razón, ¿ves? No, se tiene que quitar esto. No, pero eso sería en presentación. Ah, claro. Pero No, es que hay algo el que PowerPoint no lo conozco. Vale, pero sí, hombre, podríamos quitar la raya, ¿no? Está todo el rato con la raya ahí. Pero ¿quién la ha pintado? Si la, No lo sabes. es que si la tiene que quitar, hay que haber pintado. Que hay alguien se ha puesto a jugar, macho, y está trasteando, pero no se supone que estaba cerrado todo eso para la gente. Lo de pintar lo he visto siempre abierto. No se puede cerrar. Mira a ver si se puede borrar con eso borrador. No, da el borrador. Este es el que lo ha pintado, yo creo, ¿no? Lo vamos a ganar la vida con esto. Hola. ¿Me sigo oyendo? Vale. Ahí, pero aquí. Empezamos. ¿Estamos en el aire? Organización. Enrique. ¿Estamos en el aire? ¿Empezamos? ¿Sí? Bueno, pues buenas tardes a todos. Lo primero, muchísimas gracias por la asistencia, tanto a los que estáis por aquí por la sala como a los que se nos ve, la gente que está conectada. ¿Se sabe cuánta gente está conectada? 35. Bueno, pues y aquí en la sala más o menos. Bueno, pues mira, estamos aquí. 65, 35. Bueno, unas 60-70 personas, pero bueno, que para nosotros creo que es un récord porque por la premura con la que se ha hecho y para ser la primera vez creo que nos podemos dar por contentos. Esperamos que además a lo largo de la tarde pues se vaya incorporando más gente. Lo primero, presentarme por si alguien no me conoce, soy Quino Fernández y estoy en Málaga. Actualmente soy el presidente en funciones hasta que la nueva junta empieza a funcionar a partir de mañana. Y bueno, tengo el dudoso honor de abrir las jornadas estas que hemos preparado un poco deprisa, pero con todo el cariño y que esperamos que salga muy bien. Digo el dudoso honor porque lo de hablar en público no es lo mío, aunque muchos sabéis que hablo mucho, pero no, mi especialidad no es hacerlo en público, así que me perdonaréis si me atraganto o me encaquillo en algún momento. Bueno, como decía, quería presentar estas primeras jornadas que, bueno, nacieron de la idea de darle un poco más de contenido a la asamblea que ya habíamos preparado, además un sistema novedoso online para que pudiera asistir la gente en streaming desde sus casas y la votación también online. Entonces ya pues nos vinimos arriba un poquito y dijimos, bueno, pues, ¿por qué no hacemos unas jornadas también? Sí, total. Entonces, de ahí salen estas jornadas de esta tarde de sábado. Y bueno, el tema que le queríamos dar un contenido, pues le dimos alguna vuelta y al final pues pensamos en ese título que os ha aparecido en la convocatoria, que era, bueno, pues el nuevo paradigma en el sector de la óptica, en relación sobre todo, claro, a las ópticas pequeñas, que es lo que todos los que estamos aquí, los asociados, básicamente tenemos. Bueno, voy a hacer una introducción, espero que rápida, porque al final me he alargado mucho en las diapositivas y no lo tengo muy preparado, pero quería tener algo así de referente y de charla un poquito sobre el tema del paradigma, así que voy a intentar dar un poco una vuelta a eso. Si hablamos de paradigma, pues
ahí lo tenéis puesto. Básicamente la pregunta sería, ¿es un paradigma que es un modelo, es un proceso, es una realidad? Las diapositivas no pasan. Bueno, lo que pasa es que debería pasar con el... A ver, presentación con diapositiva, a eso ya le hemos dado... Vale. Sí, lo que pasa es que queríamos quitar un poco toda la parte de alrededor, pero yo creo que por las conexiones con Zoom y demás, pues la verdad es que no hemos sido capaces. Bueno, lo dejamos aquí que se ve más o menos bien. Preguntaba, os decía, paradigma, que es un modelo, es un proceso, es una realidad. Si preguntamos, por ejemplo, aquí en la sala, ¿alguien se anima? ¿Qué opináis? A ver, modelo, proceso, realidad. ¿Alguien se anima a decir que es un paradigma? Nada. Ah, o sea, después no habéis venido preparados. Bien, yo tampoco. Bueno, en realidad os aseguro que si lo pensáis un poquito despacio y decís, un modelo, un paradigma, si es un modelo que más o menos pues, de organización, es un proceso, sí, porque es lo que está pasando un poco durante en nuestro entorno, en la realidad. Entonces, en principio, pues básicamente podríamos decir que es eso, ¿no? Pero en realidad deberíamos entender el paradigma como un fenómeno, una definición triuna, es decir, tendríamos que tener una definición que englobe a las tres. El concepto triuno, si a alguno le suena de neurología y de neuromarketing, está muy de moda, bueno, pues es aunar un poco por sí mismo cada una de las partes, pues no funciona bien y necesitamos un poco unirlas, ¿no? Entonces, me marca una cosa así especial de ponente americano, que no sé si me saldrá, pero quería pediros participación para hacer un juego. ¿Os animáis a poneros de pie? Pues venga, vamos a despertarnos un poquito. Bueno, es un ejercicio en 3 pasos que hay que hacer relativamente rápido. No penséis mucho porque se trata de hacerlo automáticamente, ¿vale? Lo primero que quiero es que estiréis el brazo, ¿vale? Con los dedos estirados también. En segundo lugar, quiero que cerréis todos los dedos menos el índice, ¿de acuerdo? Y en tercer lugar, quiero que me digáis rápidamente qué es lo que veis. ¿Qué veis? ¿Qué veis? Vale, podéis sentaros, podéis pasar. ¿Qué es lo que veis? He oído dedos, he oído techo y a mí, ¿no? Básicamente yo creo que han sido los 3 grupos un poquito mayoritarios de respuestas. Ahora la pregunta sería, ¿qué es lo que habéis visto? ¿Lo de la derecha, un dedo? ¿O realmente habéis visto el techo, focos, lunas? En fin, se puede ver cualquier cosa. Realmente, lo que dice un poco, lo que la moraleja, digamos, nos viene a decir es que cuando uno, digamos, señala el universo, el espacio, tienes todo para mirar, normalmente tendemos a quedarnos en ver solamente el dedo. Y eso es lo que pasa un poco con la definición que os decía antes. En vez de ser una visión triuna, una visión completa, una visión general de lo que está pasando, del entorno, de tal, y qué modelo, proceso, tendemos a quedarnos muchas veces con una. ¿Cuál? Pues depende un poco de la persona y depende un poco del individuo y de la situación en la que nos pille y de cosas muy particulares, muy interiores. Pero el resultado es que al final tenemos una visión muy de túnel, muy de un elemento en concreto. ¿Vale? Por eso, en diversos debates sobre el nuevo paradigma nos encontramos pues eso, con diferentes grupos de opinión, pero grupos de opinión con una opinión común. Ha habido gente de dedo, gente de techo, gente de tal, pero al final, pues poca gente tiende a tener una visión global del elemento. Como decía, paradigma. Pues volvemos un poco al inicio, es un modelo entonces, es un proceso, es una realidad. Hay gente que solo ven pues, el paradigma como una realidad.
ahora, lo que hay ahora, es inmutable. Lo que nos pasa está ahí y tal. ¿Y qué reacción? Pues claro, el paradigma lo que supone es que mires un poco el entorno y luego reaccionamos sobre él. ¿Y cuál es la reacción que suele tener este grupo? Pues protestar o defenderse. Porque la situación es tan abrumadora, es una realidad tan inmutable que pensamos que no se puede cambiar. Entonces, nos manifestamos, protestamos, insultamos, pataleamos, hacemos lo que sea, pero realmente no estamos haciendo nada para influir porque internamente pensamos que no se puede. Hay otro grupo de gente que piensa que realmente pues lo percibe como un modelo impuesto. O sea, alguien, unos entes perversos, como ese que he puesto ahí, nos vienen a decirnos qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer y a qué hora lo tenemos que hacer, ¿no? Y ya te digo que ahí ya pues le ponemos cuernos y patas y tal, pues que sea el capitalismo, la globalización, las multinacionales, a internet, a quien pase realmente en un momento en el que nosotros consideremos pues, que tenemos que ponerle cuernos y patas a esas personas, ¿no? Y bueno, contra ellos lo que hay es reacción, pero una reacción de agresividad, de defensa-ataque, pero realmente sin tampoco sentarnos a ver qué es lo que pasa y sin hacer algo constructivo que genere pues, un cambio del paradigma, que es al final lo que estamos intentando, ¿no? O lo que nos interesaría. Luego hay una gente que lo ve como el paradigma como un proceso, una cosa que está en movimiento, es decir, la tecnología. Cambia tecnología, cambia internet, y es que nos adelanta. Y además es que va tan rápido que dices, es que no me da tiempo, es que me levanto por la mañana y digo, venga, voy a hacer esto y ya ha cambiado. Lo que estaba viendo no vale. Entonces llega un momento que dices, mira, no soy capaz de seguirlo, de medirlo, de evaluarlo, ni por supuesto de afrontarlo. Por lo tanto, ¿cuál es la relación que tiene este grupo? Pues inmovilismo y muchísima frustración. Es decir, estoy quieta, es que da igual, es que haga lo que haga, al final esto va por libre y no voy a poder hacer nada. Me quedo en mi casa, pero claro, contento precisamente no. Bueno, lo cierto es que todos estamos en lo cierto y todos estamos equivocados. O sea, realmente, si vemos estas visiones individuales, cualquiera de ellas realmente tiene un pozo de verdad. O sea, no es cierto que estamos totalmente equivocados, pero es cierto que tampoco tenemos la verdad. Un símil muy parecido a esto es la teoría de las inteligencias múltiples. No sé si la conocéis, pero bueno, es una teoría que viene a decir que la inteligencia, cuando decimos, mira, esta persona es inteligente o no es inteligente y tal, que sería esa visión de dedo que estábamos hablando antes, ha quedado, digamos, superado por una visión en la que hablamos hasta de 8 inteligencias. Hay diferentes corrientes y tal, pero vamos, más o menos están admitidas esas 8 inteligencias, matemáticas, lenguaje, introversión, extroversión, naturaleza. Entonces, lo importante de esta teoría no es el número ni la especificación, sino que el conjunto de todas esas inteligencias es lo que es interesante. Es decir, a la hora de valorar a una persona, evaluar un proceso, lo que sea, te coge todo el quesito. Y lo importante básicamente es que cumplas de alguna forma en todas las inteligencias. O sea, si tú eres súper destacado en alguna o en varias, pero te faltan otras, realmente no puede decirse que sea una persona válida o inteligente, mientras que al revés, una persona que cumpla todas con unos niveles relativamente razonables, en realidad sí podemos decir que cumple. Luego lo importante es la suma de todas las partes y no mirarlo de forma individual, sino mirarlo como la suma de esas partes, que es mucho más potente que cada una de ellas por separada, ¿no? Incluso aunque las veamos, aunque en esa visión digamos, uy, sí, veo los elementos, pero que la suma de todos esos elementos de forma universal o común es mucho más potente que los elementos en sí. Entonces tenemos que intentar, pues eso, apuntar a la luna y quizá alcancemos las estrellas, ¿no? Bueno, pero ¿cómo nos afecta? O sea, yo había hecho la presentación básicamente hasta aquí para que la gente se situara un poco en lo de paradigma, pero luego a mí siempre me pasa una cosa cuando venga a reuniones de este tipo y tal, es que todo el mundo sabe el problema y no, está claro y tal, si está ahí, sobre todo a toro pasado, pero casi nadie da soluciones ni dice, bueno, cosas positivas o interesantes que podamos realmente
aportar en general, ¿no? Entonces, bueno, no solamente quería decir un poco en lo que quizá nos equivoquemos, que tenemos esa visión un poco de túnel o esa visión única y que tal, y que hay que mejorar y eso, bueno, que lo tenemos, sino quería profundizar un poquito más. Entonces, bueno, los ópticos optometristas tenemos claro que somos todos científicos y muy técnicos y tal, nada, ninguno somos tenderos. Y bueno, entonces he ido un poco a la definición de paradigma científico, que bueno, se basa básicamente en establecer todo aquello que debemos observar. En segundo lugar, definir qué preguntas tenemos que desarrollar para a su vez tener respuestas correctas. Eso parece que es una tontería, pero es muy importante. Muchas veces, no, si yo analizo y tal, bueno, analizar lo que quieres, no, me hago preguntas y me cuestiono las cosas, pero tendemos a cuestionarnos y a preguntar cosas sobre las que ya tenemos la respuesta preconcebida y que no es exactamente lo que tendríamos que preguntarnos. Científicamente habría que buscar preguntas que sean interesantes para obtener respuestas que además sean ciertas, no vale lucubrar y decir, no, pero yo creo que... Y sobre el propósito que nos interesa. Y en tercer lugar, tenemos que marcar pautas para interpretar las respuestas obtenidas. Y esto es científico, esto nos podemos sentar y debatir todo lo que queramos, pero también podemos hacer un grupo de trabajo y establecer eso, generar un guión y sentarnos para decir, mira, queremos cambiar el paradigma que tenemos, vale, exactamente qué es lo que queremos cambiar, cómo vamos a cambiarlo, de qué manera y tal, y lo vamos a hacer mediante estas pautas. Personalmente tengo una visión muy comercial, o empresarial, como queráis decirlo. Yo sí digo, tengo mi LinkedIn y por ahí en algún perfil, pongo que soy tendero. Entonces yo tengo una visión muy comercial, pero no solo de la óptica, sino de la vida y en general de todo. Y pienso que nuestro trabajo y todo, básicamente toda la vida se basa en comprar y vender, incluidos los servicios profesionales y los servicios sanitarios. Y es en realidad, para mi gusto, el motor de la sociedad avanzada. O sea, si no hubiese intercambio, compra, venta, no de personas, pero sí de los servicios de esa persona, de las habilidades, de los productos y demás, realmente las sociedades no avanzan. Si seguimos en el cambalache o no hay nada que realmente comprar y vender, al final es una sociedad que está parada. Bueno, como digo que tengo una visión más social, pues también fui a buscar un poco una visión más social del concepto de paradigma más social, ¿no? Y en las ciencias sociales, cuando se habla de paradigma o tal, se ve siempre muy vinculado al concepto de cosmovisión, que un poco enlaza también con lo que os decía del dedo y el escenario que hay detrás, ¿no? Todo lo que hay detrás, ¿vale? Y se emplea para mencionar todas aquellas experiencias, creencias, vivencias y valores, y las he puesto muy negritas, muy subrayadas y tal, porque frente a lo científico que es, vamos a analizar y a desguazar y tal un poco lo que hay, la cosmovisión es mucho más social, es todavía mucho más amplia, mucho más infinita. Entonces, por ejemplo, discuto mucho con la gente y les pregunto y tal, y es que no solemos tener en cuenta, por ejemplo, al cliente final, aunque creamos que sí, cuando, por ejemplo, hablamos del mercado y hablamos del sector óptico, realmente casi nunca aparece la figura de los clientes, del paciente. Y es increíble. O sea, sí, básicamente el grueso de los cambios de paradigma que se están produciendo los producen ellos. Normalmente, proveedores, sociedad, política, todo va digamos, a acabar nada detrás de lo que hace la gente, la sociedad en sí, que se mueve de forma un poco automática. Por lo tanto, tenemos que mirar esas experiencias, esas creencias, evidencias y esos valores de la gente de la calle y de lo que está haciendo ahora mismo la gente. ¿Por qué repercuten y condicionan el modo en que una persona o grupo ve la realidad y actúan en función de ella? Es decir, tenemos que ver esos valores y tal, porque eso es lo que nos dice realmente esas personas, cómo ven la realidad. Esa es, como la veamos nosotros, como interpretemos, con una medición científica, con una estadística, todo eso está muy bien. Pero al final, quien te dice cómo ve la realidad es estamos hablando de negocios, el que te va a comprar
y te va a decir qué quiere comprar, cómo lo quiere comprar, de qué manera, cómo lo quiere financiar, dónde lo quiere, cómo quiere comprarlo, que se lo manden, y eso es que te va a marcar eso. Entonces, puedes discutir de muchas cosas, pero si no miramos eso y no nos enteramos de que son los que marcan la pauta, estaremos muy perdidos. Bueno, y por lo tanto definimos que un paradigma es la forma, o podríamos decir, después de todo lo que hemos estado hablando, que es la forma en que se ve el mundo, que es un modelo que está siempre cambiando, luego es un proceso que vivimos y sufrimos día a día como algo inmutable, porque nos afecta, nos levantamos por la mañana y está ahí, y que nos obliga a interactuar con él. ¿Con qué modelos? Siempre de forma también universal, huida, ataque o parálisis. En resumen, si consideramos la teoría triuna de este paradigma y mediante un pensamiento único, tenemos que observar y preguntarnos de manera única sobre el proceso del nuevo modelo de paradigma que ya tenemos aquí. Es decir, como decía antes, visión única, pensamiento único de todos esos elementos con una visión, sin embargo, global, pensamiento único, pero con visión global, no miope, para ver el proceso del nuevo modelo de paradigma que ya a su vez tenemos aquí. Luego tenemos que estar haciendo cosas nuevas sobre algo que está cambiando, pero que en realidad nos afecta todos los días. Si lo pensamos en lo que nos pasa todos los días, nos levantamos por la mañana, el negocio está funcionando, la empresa está funcionando, pero a la vez constantemente pasan a los 5 minutos que abrimos la puerta 40.000 cosas y tenemos que perseguirlo. Y bueno, es a su vez con unos condicionantes que no siempre son los que nos gustarían, marcados encima por esa sociedad exterior que nos marca un poco el ritmo. Bueno, en conclusión, pues yo lo que quería con esta charlilla era plantear esta visión de paradigma para que reflexionemos sobre lo poco productivo que son los debates mirando la punta del dedo, que sin embargo practicamos mucho en este país, no solo en la asociación, en muchísimos ámbitos políticos, empresariales y demás, y hay que abrir un poco esa visión y tenemos que intentar observar, preguntarnos, debatir e interactuar. Sobre todo interactuar en el universo que supone el nuevo paradigma del sector óptico, en el sentido de que lo podemos cambiar. Señores, que los paradigmas, por definición, son una cosa que estarán ahí como ese grupo de cosas que os he contado, no lo creeremos o no, pero sobre todo que varían, que van evolucionando y pueden ser cambiados. Y si pueden ser cambiados, los podemos cambiar nosotros, en vez de esperar que lo cambien otros. Y bueno, pues terminamos un poco de nuevo con la misma frase que me gustaría que fuese un poco el hilo conductor de toda la jornada, que es que apuntemos a la luna y alcancemos las estrellas. Que la próxima vez que hagamos así, pues seamos capaces de ver mucho más cosas, incluso que el techo, que el piso de arriba y que las estrellas. Pues nada, por mi parte he terminado. Voy a pasar la palabra a Enrique y que os va a dar un poquito también una charla sobre ya ANEOP como asociación en sí. Y de nuevo, gracias por vuestra atención y participación. También.